días. Muchas gracias por la invitación a participar. Yo no sé si vamos a poder escuchar el audio de la pieza. Ya, entonces en su momento lo hago. Yo les quiero pedir que nos quedemos con las imágenes de esta pieza audiovisual, porque me va a servir como ejemplo para reflexionar todo lo que nosotros hemos trabajado alrededor del análisis de la campaña. Bien, empiezo. Esta ponencia está elaborada a partir del informe final de la consultoría Análisis de Contenido de la campaña televisiva Reacción a Ecuador, el machismo es violencia, que la realizamos Mayra Esteves, Trujillo, quien les habla, y Alex Lenker. El informe final, que sirve de insumo para este texto, fue elaborado conjuntamente por Mayra Esteves Trujillo y nuevamente quien les habla. Dicha consultoría fue contratada por la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género. Esta institución del Estado produjo, como parte de la campaña Reacción a Ecuador, el machismo es violencia, 12 piezas audiovisuales que, difundidas a través de los medios de comunicación del Ecuador, tienden a sensibilizar a la audiencia televisiva ecuatoriana respecto de los problemas culturales que comporta el machismo en nuestra sociedad. En nuestra consultoría nos propusimos como gran objetivo general analizar el relato visual que construyen estas piezas en relación a los criterios de violencia de género y sus estrategias narrativas. A partir de este análisis, nuestro estudio complejizó las nociones de masculinidad presentes en las piezas audiovisuales. En mi intervención les voy a proponer la arquitectura de la investigación, seguidamente el ejemplo concreto de cómo trabajamos con esta pieza visual y finalmente, a modo de conclusión, lo que nosotros inferimos en el análisis. Entonces empiezo con lo primero. Los objetivos que nos planteamos en esta parte de nuestro trabajo fueron, primero, analizar la composición visual del relato televisivo de las 12 piezas de la campaña. Segundo, ponderar la percepción de audiencia a partir de los resultados del análisis de contenido de grupos focales que fueron expuestos a las piezas televisivas. Tercero, analizar cuáles nociones de masculinidad y uso del espacio privado-público se construyen en el relato visual en las piezas televisivas. Como metodología, esta consultoría puso en diálogo teórico y metodológico a los estudios de comunicación con los estudios culturales, los visuales, los de género y los decoloniales. Esta interdisciplinariedad fue necesaria para dar cuenta de la composición de sentido de las 12 piezas visuales en relación a los contextos culturales en que circulan. En los estudios de comunicación, la propuesta de herramientas de análisis cualitativo parte de la noción de acción comunicativa planteada por Jürgen Habermas. En esta noción, el usuario y consumidor de información es también oferente y productor de sentido. Esto abre la posibilidad de pensar la comunicación como proceso y a las formas culturales como prácticas. Siendo así, el planteamiento comunicacional general del que partimos fue enunciador, enunciado, enunciatario. Las personas implicadas, como ya quienes hemos trabajado con la noción de acción comunicativa, reconocemos que las personas implicadas en un proceso comunicacional son a distintos momentos, con distinta frecuencia y en una relación distintiva de poder, enunciadores, es decir, productores de sentido, y enunciatarios, que son los destinatarios de los mensajes. Por otro lado, los enunciados son textos culturales, discursos abiertos que contienen, vehiculan y condicionan la construcción ideológica. Somos, por tanto, a ratos enunciadores, a ratos enunciatarios, en un proceso comunicacional en el que constantemente somos productores de enunciados, tanto en la acción de enunciación como en la posibilidad de recepción-percepción, siendo este último un procedimiento activo en el que el enunciado tiende a moldearse y a reconfigurarse. Por otro lado, de la semiología, que en tensión con la cultura visual contemporánea se suma a la propuesta de leer el discurso visual como composición narrativa, en diálogo con el postestructuralismo de dicha tensión surge la narratología, que pretende observar lo visual en tanto relato, para observar secuencias, continuidades, fugas y síncresis.
de la narratología, una de las metodologías propicias para analizar la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia, fue la que tiene que ver con el campo visual en relación con la construcción ideológica. De esta metodología desarrollamos la que permite dar cuenta de la ambientación, la caracterización y la argumentación visuales. Desde los estudios culturales, la cultura es vista no como objeto, sino como proceso. Además, para los estudios culturales, la cultura es el lugar en el que se encuentran en disputa los sentidos de la realidad y en donde la hegemonía tensa permanentemente la relación con lo periférico, las resistencias y la hibridez. Desde este lugar, la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia, fue leída como un texto cultural en el cual están involucrados actores heterogéneos que van desde quienes concibieron la campaña, quienes la diseñaron, la realizaron, hasta quienes la reciben. De ahí que, apoyados en la tradición de la educación popular y convencidos de que todo saber se hace práctica y esta a la vez genera teoría, desde los estudios culturales planteamos grupos focales, entrevistas a profundidad y el análisis de contenido mismo del relato visual. En cuanto a los estudios visuales, que es en donde más nos detuvimos, el discurso visual de las 12 piezas fue analizado desde su composición estética, lo que implicó que utilicemos la categoría de régimen de visión para explorar los componentes del machismo y sus críticas contenidas en las piezas audiovisuales. Desde esta categoría, desde el régimen de visión, entendemos que el patrón patriarcal de poder y la masculinidad hegemónica forman parte de un régimen de visión que estructuralmente configura la visualidad y la visibilidad en torno a las imágenes del machismo y de la violencia machista. Nuestro diálogo con los estudios de género estuvo marcado por los estudios sobre masculinidades, en donde trabajamos con las nociones de afirmación negativa y performatividad, que exhaustivamente han sido desarrollados por los estudios queer. Finalmente, los estudios decoloniales nos aportaron la frescura y la potencia de la crítica cultural estructural para entender desde la categoría de la interseccionalidad que el régimen de visión patriarcal es también un régimen colonial de visión, desde el cual no solo se representa la realidad, sino que se la constituye. La población de estudio, ya que visualmente la campaña está pensada para un público urbano, clase media, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, la población de estudio con la que trabajamos fue precisamente la de pobladores urbanos, clase media, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Hicimos focus group tanto en Quito como en Guayaquil, con colegios del bachillerato en Quito y con universidades en Guayaquil. Además de trabajar en grupos focales con los destinatarios de la campaña, nos propusimos dialogar con los responsables de esta campaña y personas directrices de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género y con los realizadores de la empresa responsable de la campaña. Entonces, en este análisis, ponderamos las piezas televisivas, el pautaje de televisión, los resultados de grupos focales, los criterios de realización, los criterios de concepción de la campaña, los criterios de concepción de las piezas y el estudio de audiencias preferentes. Después de revisar las 12 piezas audiovisuales, procedimos a elaborar el lugar de enunciación del que parte la campaña. Justamente, sea en sus expresiones físicas más violentas o enmascarado en la reproducción de estereotipos sexistas, incluso por parte de las mismas mujeres, el machismo es consustancial a la masculinidad hegemónica, la misma que a su vez forma parte de un patrón patriarcal de poder. El machismo vehicula dicho poder patriarcal sobre unos cuerpos que construye como femeninos a partir de la indefensión, la pasividad y el control de la reproducción social. El machismo, por tanto, no es una consecuencia aleatoria del patriarcado, sino que por el contrario, configura unas relaciones de poder en las que la hegemonía de un tipo de masculinidad se establece como el marco de relacionamiento de los individuos. Machismo, masculinidad y patrón patriarcal de poder confirman así unas relaciones sistémicas, estructurales y estructurantes que configuran lo masculino hegemónico a partir de una constante afirmación negativa, por tanto violenta, es decir, condensando, subjetivando y erotizando todo lo heterodoxo. La patologización de las diversidades sexuales o la configuración de lo femenino como histérico son expresiones de cómo lo masculino se construye a partir de una constante afirmación de aquello que niega.
Aquí recordaba que en nuestro medio, en América Latina en general, pero en nuestro medio en particular, no hay un acuerdo en los medios de comunicación, ojalá lo hubiese, para poner atención a la violencia machista y sexista que se transmite a través de las diferentes programaciones. El otro día veía con mi sobrino un spot de unos tubos de desagüe, de tubos Rival, en donde hay una franca alusión fálica y un gesto agresivo de violencia hacia las mujeres. Eso no debería pasarse, o sea, no debería ni siquiera pautarse, pero se pauta y se pasa. Y aquello heterodoxo que lo masculino hegemónico niega de forma estructural y estructurante es definitivamente lo femenino, al punto que lo construye históricamente como su opuesto y subordinado, en una cadena de roles que van desde el ámbito privado hasta las más variadas esferas de lo público. Se constituye así todo un régimen relacional que determina la vida social y cultural de hombres y mujeres y que se vuelve transversal en cuanto a la clase, lo étnico y lo etario. Sobre esta dimensión de la masculinidad hegemónica reposa gran parte de la transmisión y reproducción de la norma social. Yo decía, pensaba cuando el autor Ojeda exponía su trabajo, que el machismo forma parte de esa dinámica de violencia que está representada en los medios de comunicación. Este es un primer punto de partida para entender la propuesta audiovisual contenida en la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia, puesto que la campaña se ocupa justamente de cuestionar a la masculinidad hegemónica como lugar desde el que opera el machismo y por tanto el patrón patriarcal de poder. En ese sentido, la propuesta audiovisual construye un lugar de enunciación a partir de 5 cuestionamientos al machismo como parte de la masculinidad hegemónica. Aquí quisiera destacar que a diferencia de lo que son las campañas contra la violencia machista en Europa o en muchas partes de América Latina, excepto en Centroamérica, la campaña que produjo la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de Género es inédita, en tanto por primera vez se emplaza a la masculinidad como la región que genera el machismo. Esto me parece que es importante destacarlo. Estos 5 cuestionamientos al machismo como parte de la masculinidad hegemónica y que se convierten en los lugares de enunciación de esta campaña son los siguientes. Primero, la masculinidad hegemónica se sostiene en la misoginia que domina la cultura judeocristiana y conlleva las nociones de propiedad, control y subalternidad de los cuerpos configurados como la alteridad social. Por tanto, las piezas visuales de la campaña le ponen atención no solo a los aspectos visibles del machismo, como puede ser la violencia de género, sino que apela a la reproducción ideológica de la sociedad. Segundo punto, el machismo es un problema estructural de nuestra sociedad y por tanto no debe atenderse como una casuística ni como una relación mecánica de causas y efectos. Efectivamente, si las piezas visuales emplazan a la misoginia, es porque el problema del machismo atiende no solo a la reproducción ideológica, sino que tiene que ver con los espacios económicos, profesionales y domésticos en los que la mujer tiene una posición subordinada y dependiente de la voluntad masculina. Tercer punto, la masculinidad hegemónica y el machismo como su expresión más ostentosa no se hallan presentes solo en clases sociales específicas. De hecho, las piezas audiovisuales cuestionan el determinismo de clase que ve en la mujer popular al sujeto preferente de la violencia. Esta campaña, al considerar nuestra atención hacia la violencia de género no solo hacia los sectores populares, sino también hacia los sectores medios y medios altos, nos conduce a problematizar el hecho de cuán extendida está la violencia y bajo formas legitimadas en la cultura, como la violencia verbal, las desigualdades de roles, la indiferencia del poder político y el ejercicio impune en los medios de comunicación. Cuarto, el machismo, al ser parte de la constitución masculinizante de la sociedad, no solamente es un problema de adultos, sino que concierne a todos los grupos etarios de una sociedad. De hecho, las piezas visuales tienen como destinatarios a adultos jóvenes, a adolescentes y a niños, sin descontar que aparezcan adultos mayores en más de una pieza visual. Y finalmente, quinto, la mujer, por más subordinada que se halle en la lógica de poder masculinizante, es parte activa en el machismo, tanto en su ejercicio como en su reproducción. Por tanto, las piezas audiovisuales desplazarán el estereotipo de la mujer víctima
para pasar a entender el entramado ideológico, cultural y económico en el que la mujer es estructuralmente subordinada. Además de enunciar este lugar, las piezas audiovisuales, unas más, otras menos, destacarán el rol significativo de las mujeres tanto en el cuestionamiento del machismo como en el testimonio de formas dignas de convivencia social. Estos cuestionamientos al machismo configuran el lugar de enunciación de las piezas audiovisuales de la campaña. Siendo este el lugar de enunciación y dadas las características de las 12 piezas audiovisuales que hemos analizado, las hemos reunido en 3 grupos que hemos denominado cifras, qué y varios temas. En el grupo cifras están las piezas bus, flor, muñeca, rodapié, sábanas. En el grupo qué se encuentran las piezas qué hombre, qué mujer, qué mixto. Finalmente, en el grupo varios temas se hallan las piezas guantes, que es la que vamos a ver, mujer violentada, cavernícola y museo. Sobre el pautaje, es de destacar que el pautaje de esta campaña, el momento más alto del pautaje de esta campaña, fue en el Campeonato Mundial de Fútbol, que es, como ustedes saben, el evento más masculinizante posible y a nivel global que hay en la humanidad, al menos la que se haya globalizada. Al cruzar el lugar de enunciación con el análisis estructural de las piezas visuales, ubicamos el posicionamiento de 4 importantes asuntos alrededor de los cuales sistematizamos nuestra investigación. Dichos asuntos son: las piezas construyen un outing a un problema social, al sacar de lo privado a lo público las cifras estremecedoras de violencia doméstica. Segundo asunto: la reproducción cultural del machismo, es decir, el machismo es una acción que se construye y se reproduce como ideal regulatorio. Tercero, la violencia como forma de realización del masculino hegemónico. Esto es muy interesante problematizar porque en la reflexión que hicimos con los estudios queer fuimos ubicando cómo la violencia era consustancial a una forma de masculinidad hegemónica. Y finalmente, el cuarto asunto que nos permitió sistematizar la investigación fue la legitimación del machismo vía la naturalización de la diferencia, es decir, vía esta suerte de naturalizar todos los aspectos que nos hacen diferentes, tanto entre hombres como entre hombres con mujeres. Ahora bien, para esta ponencia nos parece destacable detenernos en el último asunto, la legitimación del machismo vía la naturalización de la diferencia, que nos remite a sus correspondientes piezas visuales. Para ello, empezamos observando la estructura de la pieza guantes, que se vuelve ejemplar en la calidad de los contenidos y por su composición estética. Aplicando la metodología que indaga por la descripción, la ambientación y la argumentación y la caracterización visuales, hemos desestructurado esta pieza visual y a partir de su materialidad hemos intervenido desde nuestra mirada teórica y estética. Para este análisis en el plano formal, el plano es la estructura principal de sentido. Como el tiempo apremia, yo les paso la pieza visual. Ahí está el parlante. El machismo es un mal que se aprende. Está en ti poder eliminarlo. Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Bien, esta pieza tiene 47 segundos, está organizada en 26 planos, tiene una sonorización compuesta por una pieza sonora de fondo en todos los planos, y hay una pieza además musical con una letra cantada que domina todo el videoclip. Hay finalmente una voz en off que surge desde el 24º plano.
Esta metodología consiste en el primer punto en hacer la descripción plano por plano. En los estudios visuales de esta metodología es muy dispendiosa porque implica que nos detengamos en cada uno de los planos y que a cada plano lo tratemos de entender cruzando todas estas variables que les planteaba en un inicio. Es dispendioso porque tenemos que finalmente ubicar qué tipo de plano tenemos. Ustedes saben que no es lo mismo un plano general que un primerísimo primer plano. Además, en el análisis por planos utilizamos la categoría de síncresis, que plantea que en un plano en el que converge la fuerza compositiva de una imagen, la fuerza de una pieza musical y además el discurso verbal, hay un punto de sentido que va a dominar en general el sentido de toda la pieza audiovisual. Es un trabajo, como les digo, muy dispendioso porque hay que ir analizando plano por plano, hay que hacer un análisis muy pormenorizado y luego de analizar plano por plano hay que ir ubicando cuáles son los puntos de sentido que nos permiten ir derivando en aquellos elementos que nos permiten finalmente la sistematización. Robando un minuto como conclusión, para nosotros este ha sido uno de las piezas de estrella, porque cuando observamos en principio con el grupo de consultores esta pieza, la primera reacción prejuiciada nuestra es hacia las compañeras de la Comisión de Transición, es que esta era una gastadera de plata, porque los medios de comunicación siempre plantean con las audiencias una relación emotiva, ¿no? Sobre todo los medios audiovisuales, la prensa menos. Y este video plantea una relación que es profundamente intelectiva. Pero claro, yo les voy a poner sin audio esto, pero después en el trabajo, en el grupo focal, lo que fuimos constatando es que primero estructuralmente, haciendo el análisis de la pieza visual, nos dimos cuenta que esta pieza está construida como un videoclip y que por tanto tenía un mecanismo de identificación casi automática con los jóvenes. Entonces, frente a lo que habían sido las otras piezas en donde se manejaba la emotividad como la estética de relacionamiento, esta pieza fue la que más conmovió y la que más llegada tuvo en las poblaciones jóvenes. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros hicimos para un segundo nivel en la campaña fue seguir utilizando el tema del videoclip, porque no hay mejor cosa que conectarte con las estéticas que están en circulación en las culturas juveniles. Como conclusión final, en lo que atiende a la legitimación del machismo vía la naturalización de la diferencia, lo que nosotros posicionamos fue que la naturalización de los afectos vía ligada a la biologización de las diferencias. Sobre esta premisa, la pieza audiovisual Guantes opera problematizando el lugar de la tradición y el de la transmisión de la cultura. Con una excelente manufactura y en sintonía con la formación visual y estética del pastiche, dominante en las culturas juveniles contemporáneas, este complejísimo artefacto cultural desnaturaliza los afectos y desbiologiza las diferencias, justamente en aquella zona en donde el discurso religioso, luego jurídico, más tarde científico y finalmente educativo ha condicionado a lo femenino a la subordinación a partir de la internalización subjetiva y emocional de la subalternidad. Dicha zona es la de la legitimación vía la tradición cultural. Quizá por esta razón, esta pieza audiovisual resulta una de las de más alto impacto y comentario entre los jóvenes, puesto que objetiva relaciones personales marcadas por la opacidad de dicha tradición cultural. Justamente, la tradición es uno de los marcos de referencia que se pone en cuestión tanto en Guantes, que visibiliza la reproducción generacional del machismo, como en otro video llamado Museo. De hecho, al no tener los mismos estatutos que antes del surgimiento de lo masivo en los medios de comunicación, las tradiciones actuales están marcadas por la desterritorialidad y los constantes rearraigos tempo-espaciales, tal como lo cita Thompson. Al tiempo que la esencia de la tradición cambia, también lo hacen sus contenidos. No obstante estos cambios, las tradiciones continúan transmitiendo y legitimando aquellas matrices de comprensión del mundo, como la masculinidad hegemónica y el machismo, que se reifican como la gestión del poder en las esferas de lo público y de lo privado, tal como lo describe con crudeza e ironía la pieza Guantes.
Me quedo ahí finalmente para, si que hay un diálogo, poder hacer más comentarios. Muchas gracias.